Mi nombre es Clara Sofía Castillo, de la Iglesia Presencia y Poder de Dios. Es un placer para mí poder entrar a sus hogares para compartir la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo 7:15, dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amado Padre Celestial, en esta hora te pedimos que seas tú acompañando tu palabra, Señor, respaldándola, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para saber cuál es el propósito que tienes tú en tu palabra en este día. Te damos gracias, te damos la honra a ti, Espíritu Santo. Te pedimos que nos acompañes, que nos ilumines, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es tiempos peligrosos. Todos sabemos que estamos viviendo una época de mucho peligro, lo sabemos por los noticieros, vemos cada día cómo las noticias cada vez son más tremendas, hay guerras por todas partes, inundaciones, desastres naturales, pero en esta hora quiero hablarles de un peligro muy grande que nos está acechando a nosotros los creyentes. Estamos en tiempos peligrosos, son tiempos de mucha confusión. Ha venido a la iglesia del Señor un ataque frontal y un ataque solapado. Yo lo comparo con lo que vivieron en la época de Noé, las personas que en esa época estaban sobre la tierra. Ellas fueron advertidas, sin embargo, seguían su vida normal, porque es muy fácil en medio de las noticias de todos los días escucharlas, asustarse un poquito, pero seguir. Así nos está pasando a nosotros hoy en día. Y nos puede pasar como le pasó a la gente en esa época. Vino el diluvio, se lo llevó a todos, y después de que llegó el diluvio ya no hubo nada que hacer. ¿Por qué decimos que son tiempos peligrosos para los creyentes? Porque hoy en día el ataque frontal y a la vez solapado que está sufriendo la iglesia no son las persecuciones físicas, no es de pronto que no se pueda predicar la palabra, porque evidentemente se puede, y gracias a Dios tenemos medios como el que hoy en día estamos disfrutando en este momento, sino porque han entrado lo que el Señor Jesucristo llamó en su palabra lobos rapaces vestidos de ovejas. Y ellos han venido a colocar en la iglesia de Jesucristo la cizaña. ¿Y cómo se coloca la cizaña? ¿Cómo ha hecho el enemigo para entrar esa cizaña? A través de falsos maestros, de falsos apóstoles y de falsos profetas. Nosotros, ¿por qué decimos que es frontal? Porque todos los días lo estamos viendo a través de la televisión, de los medios, etcétera, sin ningún reato, sin ningún recato. Simplemente toman los púlpitos, se paran allí a decir a expresar sus ideas, sus doctrinas, sus experiencias delante de todo el que lo quiera oír y ver. Y a la vez es solapado porque con esto está el diablo socavando el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo es la doctrina de Jesucristo. Él lo dijo en su palabra, y el fundamento que colocó Él y sus apóstoles. Y al decir Él y sus apóstoles, son los apóstoles de la época de Jesucristo, los 12 apóstoles. No quiere decir que en este momento no haya apóstoles, sí los hay, claro está, pero el fundamento lo colocó el Señor y lo colocaron los apóstoles que quedaron sobre la tierra para enseñar a su iglesia la doctrina verdadera. ¿Por qué decimos que la apostasía es un peligro grave para la iglesia? Ha hecho que los tiempos sean peligrosos para nosotros, porque básicamente lo que viene a hacer el enemigo es apartar a la iglesia del Señor Jesucristo del camino de Dios, apartarla del fundamento, apartarla del propósito de Dios. El Señor quiere que su iglesia sobre la tierra esté buscando las almas para llevarlas a Jesucristo. Ese es el principal propósito del Señor con nosotros, su iglesia, salvar las almas. Sin embargo, vemos que ahora
doctrinas que están en boga, las predicaciones que atraen multitudes, los ministerios, entre comillas, que atraen a miles y a miles, gente nueva, gente de la iglesia ya que estaba, creíamos, fundamentada, es un mensaje que lleva a la persona a buscar lo que Jesucristo llamó las añadiduras. Y el énfasis se nota lo que ellos hacen por el énfasis que colocan en esto. Ellos llevan a alabar y a exaltar el ego de la persona que los escucha, su carne, la búsqueda que siempre ha tenido el hombre de ¿qué? De riqueza, de honor, de altas posiciones. Todo lo que el Señor Jesucristo llamó añadiduras, ahora se ha vuelto el centro y el propósito de los mensajes. Y lo que estoy diciendo, pues claramente pueden ustedes verlo por internet, pueden verlo en televisión, es algo que está a la vista de todo el mundo. Pero llama la atención que en Mateo 15, versículo 11, dice el Señor, hablándole a los que le seguían, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces vemos a qué nos va a llevar o a qué están llevando estos predicadores a esos nuevos oyentes que llegan allí, tanto nuevos como, lastimosamente hay que decirlo, cristianos de vieja data que habían nacido en una iglesia de sana doctrina, pero ahora llevados por esa ola que es como algo que atrae irresistiblemente, están allí recibiendo falsas unciones que supuestamente les van a dar prosperidad, oro, les va a llover, riquezas y honor. Y la palabra de Dios es muy clara, lo que contamina, lo que sale de la boca. Y el diablo lo sabe bien, se nos ha olvidado a nosotros. Esa palabra, de tanto decirle, de tanto escucharla, va contaminando y va socavando el fundamento que nosotros teníamos, el amor sacrificial, que es lo fundamental. El Señor Jesucristo, siendo Dios, hubiera podido, como le dijo el Señor a Pilato, él hubiera podido pedirle al Señor ángeles que bajaran a destruir a sus adversarios, hubiera podido vestirse con su manto de rey y gobernar sobre toda la tierra, y él prefirió ser sacrificado en la cruz para así cumplir con la voluntad del Padre y que su sangre hoy en día nos lave de todo pecado y nos salve. Ese amor sacrificial es lo que no quieren hoy en día escuchar en la iglesia. En la iglesia del Señor Jesucristo ya no quieren hablar de cruz, no quieren hablar de que tenemos que tomar nuestra cruz cada día. No, Señor, eso no, a la gente eso no le atrae, porque ahora nos tienen que hablar es de que vamos a estar de primeros y no de últimos, que vamos a vestir como los millonarios, porque si un hijo del diablo como un mafioso puede tener el mejor carro, como yo que soy hija de Dios tengo que andar en buseta o en taxi o a pie. Eso es lo que la gente desea escuchar, y eso es algo, como dice la palabra, vano. Y la palabra dice muy claro, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir y esa vana manera de pensar. Lo corruptible, que son las riquezas, los honores humanos que no sirven para nada, lo estamos colocando en el primer lugar y estamos desechando el oro verdadero, como le dijo el Señor a la iglesia de Laodicea. Le dijo, compra de mí oro fino, colirio, vestidura, sé celoso y arrepiéntete. Y vemos que hoy en día, pues desgraciadamente, como se mimetiza también esos ministerios, entre comillas digo ministerios,
así al estilo del ministerio de Judas, lo digo también entre comillas. Judas fue un discípulo que anduvo con el Maestro, anduvo con Jesucristo, iba con los demás discípulos, y cuando el Señor lanzó la palabra, donde dijo, uno de ustedes me va a traicionar, todos empezaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Pero por qué? Porque no lo pudieron distinguir. Y así nos pasa hoy en día, se mimetizan y no lo podemos distinguir. Ay, no, él es de Dios. No vaya a decir nada, es una persona de Dios, el Señor le reveló, el Señor le dio, y una cantidad de cosas. Judas estaba en medio de los discípulos con el Señor Jesucristo. El Señor sí sabía quién era Él, pero los demás no supieron discernir que era Él. ¿Y qué le pasó a Judas? Judas no quiso cargar con su cruz. Judas llegó y acompañó al Señor hasta que pensó que podía obtener beneficio, hasta llegar hasta antes de la pasión del Señor. Cuando ya llegó la pasión del Señor, el tipo dijo, no, yo para allá no voy, yo estaba esperando un reino, yo estaba esperando riquezas, yo estaba esperando que Jesucristo viniera acá y echara a los romanos y pusiera el reino ya en esta hora, el reino de David, que estaba profetizado. Y hasta ahí fue el acompañamiento de Judas con el Señor. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue la muerte de Judas. Y obviamente sabemos que a raíz de la traición de Judas se dio toda la pasión del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo ese mismo espíritu hoy en día? Trayendo a la iglesia el apartamiento del Señor Jesucristo, del amor sacrificial, del que no busca lo suyo, del que así sea en persecuciones, en azotes, en prisiones, que era como el sello del apostolado que dio Pablo, sigue adelante con el Señor, sigue con su cruz a cuestas, y eso es lo que no quiere Judas. Ese espíritu de Judas busca es que el cristiano, el creyente diga, no quiero la cruz, quiero el dinero, quiero la fama, quiero vivir bien, quiero sentirme bien. Y ahí están los tres enemigos presentes: Satanás, que es el artífice de todo esto; la carne, porque estas nuevas doctrinas y predicadores le hablan es a la carne, a lo que le gusta escuchar a nuestra carne y a nuestro ego. Y está el mundo, porque lo que nos ofrecen es el atractivo del mundo, lo que el mundo nos puede ofrecer hoy en día. Estar allá en primera plana en un periódico, que seamos el mejor cantante, que seamos lo que sea, tener fama, dinero. Ese es el cristiano de éxito, ese es el campeón. Y resulta que lo que nos pinta la palabra de Dios, que es nuestra guía y nuestra base, es algo completamente, lo que es más aterrador, contrario. O sea que nos están llevando por un camino equivocado. El Señor Jesucristo en su palabra nos dejó la defensa, toda. En la palabra está, el que conoce lo verdadero no recibe lo falso. Pero si yo no conozco lo verdadero, pues ahí no tendré defensa, porque cualquier cosa me hará cambiar el camino y cambiar mis convicciones. ¿Por qué llegamos a esta situación? En el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando me dicen lámpara y lumbrera, me hablan de luz. ¿Qué quiere decir? Que la llevo en la oscuridad. ¿Necesito yo la luz y la lámpara? Claro, en la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque no voy a errar el camino, voy a ir por el camino que tengo que ir, porque voy a ver los peligros, porque no voy a caer en los peligros, ya sea una trampa, ya sea un escollo en el camino, un abismo, cualquier peligro. Pero como hemos abandonado la palabra, porque ahora nos gusta leer libros, y que fulanita dijo, y que sultanito salió volando por el aire y vio tal cosa, tal otra, entonces la palabra se quedó guardada. Estos señores utilizan la palabra no la utilizan de base, la utilizan es como apoyo a su doctrina. Es algo increíble y sin embargo caemos en eso. No más de ver una persona buscando que una doctrina
extraña la palabra, le encaje por algún lado, ya uno debería pensar, esto no está bien. Pero como hemos abandonado la palabra, no la conocemos, tampoco conocemos cómo evitar el peligro de que nos vengan con algo falso. Cuando uno trabaja en un banco, aprende a conocer los billetes falsos de tanto ver los buenos, no es al contrario. A uno no le enseñan, mire el billete falso, de pronto le dan alguna indicación, pero uno de tanto contar el billete bueno y de tanto verlo, cuando ve el falso, eso es de una, esto es falso. ¿Por qué? Porque yo ya estoy todo el día, día y noche, viendo el billete bueno. Cuando veo el falso, yo sé que es falso. Entonces tenemos que conocer la palabra, o si no vamos a ser víctimas de estos engañadores. Y otro aspecto que nos ha llevado a esta situación tan terrible, que no somos sal ni para nosotros ni para el mundo, es la tibieza espiritual de la iglesia del último tiempo. La iglesia que contemporiza con el mundo, que quiere ser agradable al mundo, que se cree rica, que se cree ya lo mejor, exultante, y el Señor le dice que es pobre, que está desnudo, que está en la miseria. Y así esa es la realidad espiritual de la iglesia hoy en día, apartándose cada día del camino del Señor y volviéndose a las fábulas, como dice la palabra. Entonces hoy la invitación es para que ustedes tomen las armas que el Señor les dejó. Básicamente tomen la palabra, vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra. Sin la palabra no hay defensa contra el engaño.